Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir en los cálculos que teníamos, haciendo una recapitulación. Recordarán que ya tenemos los flujos que van o que se separan en el separador de fases del punto 2 al punto 4 y al punto 3. El flujo másico por la ecuación de continuidad y las características del vapor que se va hacia la turbina. Ya teníamos los flujos y sus entalpías, sabiendo que el punto 4 es un punto de vapor saturado, teóricamente. Después expandemos, obtenemos trabajo, ya tuvimos la potencia en turbina, que me parece que estaba en el orden de megawatts, ya tuvimos la entalpía en el punto 5, que es cuando ya expande a la segunda, al nivel de presión más bajo, llega al condensador, retiramos calor, la torre de enfriamiento y el agua de enfriamiento retiran calor por un proceso de transferencia de calor. Ya hicimos un balance de calor dentro del condensador y determinamos la potencia del condensador, o sea, el flujo de calor que retira el agua de enfriamiento. Tenemos H6, si no mal recuerdo, tenemos H6, que es lo que nosotros colocamos como entalpía del líquido saturado. Sí, como entalpía del líquido saturado en el punto acá, que estoy marcando en rojo, que es este de acá, a la salida del condensador, y yo tendría entonces un punto de bomba, el cual la bomba lo llevaría a un mezclador. Ojo que el mezclador lo que trata de hacer es unir las dos corrientes que tienes del separador de fases y de la bomba que tú tienes acá. ¿Ok? Entonces vamos paso a paso. El equipo que tengo aquí de 6 y de 7, ok, hagamos algo como una pequeña hipótesis. Para que una bomba funcione, yo lo que necesito es llevarla a un nivel de presión superior. Una bomba mecánica, ¿qué es lo que hace? Cuando tú incorporas un nivel de flujo que viene de alguna corriente, que tiene que ser un fluido líquido, para que una bomba opere correctamente, lo que nosotros hacemos es adicionar trabajo a la bomba. En la practicidad lo que nosotros hacemos es encender la bomba simplemente, ¿no? Al adicionar o encender la bomba, conectarla en el circuito eléctrico y prenderla, lo que nosotros estamos haciendo es adicionar trabajo. ¿Sí? Si te das cuenta, la turbina, su principal objetivo es obtener trabajo. Aquí tengo una gran cantidad de trabajo que estoy obteniendo producto de la expansión. ¿Sale? Entonces, en muchos de los circuitos lo que utilizan es que una poquita de esta energía eléctrica o de trabajo que se está obteniendo en la turbina se extrae y se utiliza para prender la bomba, para hacer un circuito más o menos pues eficiente, ¿no? Y la resta entre estas dos es como el resultado del ciclo. Es como una conceptualización que tienen. Entonces, la bomba en un primer punto 6 que marcamos en el diagrama termodinámico acá abajo, que es el punto 6, entra como el nivel de presión más bajo, ¿ok? Que tenemos acá abajo y que está en el punto del líquido saturado. Algo que tengo que tener muy claro es que para que una bomba funcione, necesito que opere con condiciones de líquido. No, no puedo operar una bomba con condiciones de vapor o con gases o con aire porque comprometo la integridad de la bomba y puedo hacer que falle, ¿no? Entonces, este punto 7 es otro punto en el cual yo voy a elevar el nivel de presión de mi fluido. Voy a adicionar trabajo y lo que estoy haciendo son el fluido es elevar su nivel de presión, darle un golpe mecánico. ¿Sale? ¿Con qué intención? Con que en el mezclador, al parecer, todas las partes que se están uniendo en corriente, la parte 3, la parte 7, al menos las entradas,
tengan el mismo nivel de presión. ¿Ok? ¿Para qué? Para que este mezclador no sea un equipo presurizado. Si yo mezclo, por ejemplo, 2 niveles de presión, o sea que 7 venga a un nivel de presión y 3 venga a un nivel diferente, el equipo en donde voy a mezclar necesita tener ciertas características para que esté a ese nivel de presión, para que pueda calcular o amortiguar los 2 golpes de presión. Pero si están a la misma presión, me es muchísimo más fácil. El mezclador simplemente lo único que hace es unir las corrientes, ¿sí? Pero digamos que desde el punto de vista práctico es mucho mejor. ¿Para qué? Para tener una mezcla en el punto 8. Como los niveles de presión que yo tengo aquí son solamente dos, el del punto 3, 2 y 4 y el del punto 6 y 4, o sea, el punto de alta presión y el punto de baja presión, el punto 7 que está aquí es conveniente, por decirlo así, elevarlo al mismo nivel del punto 3, o sea, al punto de alta presión, ¿sale? Para que aquí tenga yo mi diferencial de presión. Lo que ustedes tienen entonces es una presión en el punto 6 y una presión en el punto 7, que sería igual a la presión en el punto 3. A ver, ayúdenme. ¿Cuáles son esos dos presiones? La presión de alta y la presión de baja. Ustedes han ido anotando los valores. Ok, el de baja me acuerdo que eran 3 kilopascales y el de alta 650 kilopascales. Sale, muchas gracias. Entonces ahí ya tengo mis dos niveles de presión, ¿sale? Generalmente cuando yo voy a diseñar o operar una bomba, eso es lo que necesito saber. Los diferenciales de presión donde voy a calcular para tratar de calcular el trabajo que me va a consumir mi bomba, ¿sí? Es como que importante saber cuánto energía o cuánto trabajo es de consumo dentro de mi bomba. Ahora, acuérdate que estoy hablando aquí de líquidos. Recordarás que trabajo es igual a presión. En este caso, en los ejercicios que vimos en la parte de trabajo, nosotros decíamos que es la integral de presión por diferencial de volumen. Pero acuérdense de una cosa, yo cuando hice ejercicios acerca de eso, hacíamos expansiones en el diferencial de volumen. O sea, teníamos un gas contenido. O sea, se podía expandir o se podía comprimir. En el caso de los líquidos, que es lo que estoy viendo aquí, o sea, una bomba mecánica que introduce un flujo incompresible con una densidad, es al revés. Lo que yo tengo es una presión por un diferencial volumen por un diferencial de presión. Y ese volumen es lo que necesito calcular. El diferencial de presión que yo tengo aquí, obviamente esta fórmula sería aplicada para flujo incompresible. Para flujo incompresible. No la puedo... Ahí está. Lo que nosotros hacíamos en ejercicios pasados era al revés. P por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, cuando tengo flujo compresible. Pero para flujo incompresible puedo asumir esto. Trabajo es igual a volumen por diferencial de presión. Si te das cuenta, lo que tengo aquí es un diferencial de presión. Voy a llegar a 650 kilopascales desde 3 kilopascales. ¿Qué me falta? El volumen. ¿Sí? Aquí el volumen, si te das cuenta, al ser un flujo incompresible, es una constante. Por eso lo puedo sacar de la integral y resolverlo de esta forma. Es el mismo procedimiento que vimos antes, solamente que las variables, no sé, se cambian, por decirlo así, por ser flujo incompresible. El volumen lo puedo aproximar al volumen de F, o sea, el volumen del líquido saturado, todo eso en el punto 6. ¿Por qué el punto 6? Porque es al menos el punto de ingreso mínimo que yo tengo, ¿sí? Cuando yo lo que quiero es subirlo al otro nivel de presión, lo que va a pasar es que al menos tengo que mantenerlo en la zona del líquido subenfriado, líquido comprimido. Entonces, lo que tengo que calcular aquí es basada en la presión de 3 kilopascales,
el volumen del líquido saturado. A ver, ayúdenme calculando ese volumen del líquido saturado. Con las tablas del Cengel. O con los que tengan el RepProp. Ya les pasé el link del RepProp, ¿no? Ah, no, se los pasé a los de mecánica de fluidos, cierto. Ok, BF, 0.001003 metros cúbicos por cada kilogramo. Ok, ahora sustituyan dentro de la fórmula que acabo de expresar, en donde yo tendría W es igual 0.001003, que son metros cúbicos por cada kilogramo, que multiplica al diferencial de presión. Ojo con las unidades. A ver, entonces estos son 650. Ya me borré de esto. 650 kilopascales menos 3 kilopascales. A ver. Recuerden que aquí hay que pasarlo a pascales para poder simplificar y que me quede al menos en joules. Recuerden que un pascal son newtons sobre metro cuadrado. Un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Simplifiquen unidades y díganme qué unidades es. Aquí conviene dejarlo en pascales, o sea, usar 650,000 menos 3,000 para simplificar las unidades y me den en qué unidades. Exacto, kilojoules por cada kilogramo. Vientos. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquellos que utilizaron 650,000 menos 3,000, quiero pensar que les dio 648.941 joules por cada kilogramo. ¿Todos de acuerdo? A ver, díganme si sí, díganme si no. ¿Funciona o no? ¿Sí? Esa sería la energía que está jalando tu bomba desde el sistema eléctrico para poder funcionar. Cuando la prendes, eso es lo que está jalando y lo que está funcionando. ¿Sale? Si lo comparas en órdenes de magnitud, por ejemplo, aquí de 0.64 kilojoules, con la magnitud de la turbina, pues es muy chiquitita, ¿no? Aquí tengo órdenes de magnitud de megawatts. Ah, ok, me falta pasarlo a watts. Ok. ¿Cómo lo paso a watts? El trabajo, recordarás que si multiplico mi flujo másico por el trabajo específico por unidad de masa, yo puedo tener trabajo en kilojoules o en kilowatts. Este punto 664 hay que multiplicarlo por el flujo másico. Recuerda que el flujo másico que estás utilizando no es el total, es el que se divide correspondiente al punto 4, que sigue al punto 5 y que es constante al punto 6. ¿Sí? A ver, calculen cuántos watts o kilowatts son consumidos en esa bomba. En la bomba apenas estoy, no he llegado al mezclador. Estoy calculando trabajo de una bomba. Ok. Vientos. Si te das cuenta, cuando utilizo el flujo másico, que es la división del flujo total
y que se va por el punto 4, la proporción que ya sacamos en base a la calidad, se va al punto 4, regresa al punto 5, va al 6, aquí el flujo se mantiene, recuerda que aquí en el condensador no hay mezcla de flujos, solo hay intercambio de calor, se mantiene en el flujo 6, cambia de estado, o sea, en el condensador se vuelve líquido, y aquí lo que estoy incorporando a mi bomba es flujo líquido. En el flujo líquido tiene cierta nivel de presión y cierto volumen. Lo que importa para la bomba es el diferencial de presión, por eso utilizo trabajo es igual a volumen específico por diferencial de presión. El volumen lo aproximo al volumen de líquido saturado en el punto 6, que es la mínima cantidad de líquido o las condiciones en líquido mínimas necesarias para que la bomba opere. ¿Sí? Sería el líquido saturado, es como un punto teórico. Cuando sustituyo en los términos de la ecuación, yo puedo tener 0.0001003 metros cúbicos por cada kilogramo, que es el punto de saturación del punto 6, multiplicado por el diferencial de presión. Es el golpe de presión que va a dar tu bomba desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Como estoy utilizando volumen específico por unidad de masa, voy a tener trabajo por unidad de masa, kilojoules por cada kilogramo. Esto es trabajo específico. Si quiero en términos de potencia, acuérdate que potencia es trabajo entre tiempo, tendrías que multiplicarlo por su respectivo flujo másico. El flujo másico que va en la parte de 4, la que se divide. Entonces, si lo ven en términos de trabajo o de potencia, esto es potencia en kilowatts, son 53 kilowatts, ¿sale? Si ven el dato que teníamos de turbina, este andaba en el término de megawatts, ¿sí? Entonces, en muchos de los casos, lo que comenté al principio, como estoy produciendo un montón de energía, pues extraigo una poquita de esta energía y lo meto a la bomba para poder accionar la bomba. Entonces, mi circuito empieza como a funcionar por sí solo, ¿no? Estos términos de bomba son pequeños, deben ser pequeños, al fin y al cabo, en comparación con tu término de producción de energía en la turbina, porque pues, si no, no tiene sentido tu cálculo, ¿no? O tu ciclo. A ver, ¿alguna duda acerca de la bomba y su cálculo? ¿No? Ok, parece que no. Ok, ahora, yo lo que necesito calcular es el punto 7. El punto 7 yo ya sé cuánta energía estoy adicionando, ¿no? Entonces, para eso, lo que hago es que al fin y al cabo, el trabajo que yo estoy obteniendo por unidad de masa tendría que ser igual a la diferencia de entalpías que yo tengo entre los puntos iniciales y los puntos finales. En otra palabra, el trabajo de bomba debe ser igual a la entalpía 7 menos la entalpía 6. Si yo lo que quiero calcular es la entalpía en el punto 7, esa tendría que ser igual al trabajo que estoy adicionando en la bomba más la entalpía en 6. Si te das cuenta, lo que estoy aquí escribiendo es bastante lógico. Yo tengo el flujo que viene en la parte 6 con cierta cantidad de energía. Acuérdate que esa está reflejada en el término entálpico. Le adiciono trabajo. ¿Cuánto trabajo? 0.648 kilojoules por cada kilogramo. Si yo llevo un cierto nivel de energía en el flujo, le adiciono trabajo mecánico con la bomba, lo elevo de energía. Entonces, esto al fin y al cabo es lo que estoy plasmando aquí. La energía que está entrando a la bomba más el trabajo que estoy adicionando por conectar la bomba y accionarla, me tiene que dar el nivel de energía en la salida. A ver, eso se hace en términos de kilojoules por cada kilogramo. Ustedes tienen H6, ahora calculen H7.
A ver, súmenle y díganme cuánto es H7. Ojo que es sumando kilojoules sobre kilogramo. Ok, H6 más 0.648941, ¿no? H7 igual a 101.6289 kilojoules por cada kilogramo. Sale, muy bien. Ok, si te das cuenta, aquí el principio de conservación de energía es así. O sea, lo que yo estoy haciendo es ir analizando cada uno de los equipos que tengo aquí con la finalidad de que tú más o menos te vayas acostumbrando a que cómo puedo realizar una especie de análisis energético. Aquí en la turbina, obviamente, tengo que saber que el principio de la turbina es generar trabajo. En el condensador, que su principio es transferir calor. Por eso hicimos un balance de calor en términos en las clases anteriores. Y aquí en la bomba, que estoy adicionando trabajo. Por eso tengo que plantear las ecuaciones en base a los funcionamientos de cada uno de los equipos. Entonces, ahí ya tengo H7, ya tengo H6 y ya tengo el trabajo de toda mi bomba adicionada aquí. ¿Sale? Ya terminé la bomba. Ahora me voy al mezclador. Voy a borrar. No, anoten estos datos porque ahorita los vamos a utilizar. Ahí ustedes van sacando todo en limpio. Ahora me voy al mezclador. En el mezclador, si te das cuenta, su principal función es, como su nombre lo dice, unir las dos corrientes que tú tienes en el punto 3 con el punto 7 para crear una nueva corriente en el punto 8. ¿Sale? Aquí hay que poner una especie de analogía. Imagínate que tú tienes en un vaso agua caliente y en otro vaso agua fría. ¿Sí? Un mezclador lo único que está haciendo es unir agua fría con agua caliente y vas a obtener agua en un nivel térmico intermedio a esos dos. ¿Sí? Un principio de conservación te dice, cuando tú aumentas o tú pones, por ejemplo, un nivel térmico alto con un nivel térmico bajo, lo que vas a tener en un punto de equilibrio es un nivel de térmico en equilibrio, pero entre los dos niveles. ¿Sale? Entonces, por decirlo así, si tienes agua caliente y agua fría y los mezclas, vas a tener agua tibia, ¿sí? Las temperaturas no se suman, eso es incorrecto, ¿no? Es un principio de la naturaleza. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo voy a tener aquí es una mezcla de energías en diferentes niveles, H3, H6, para sacar H8, ¿sale? Entonces, lo que estoy teniendo aquí en el mezclador es, al fin y al cabo, un conjunto o una mezcla de fluidos que yo tengo. Aquí lo que yo tendría que tener es el flujo másico de 8 multiplicado, el flujo másico de 3 multiplicado por la entalpía de 3 más el flujo másico de 7 multiplicado por su H7 va a ser igual a tu flujo másico de 8 multiplicado por H8. Ese sería mi balance energético. También recuerden que lo que nosotros tenemos es mi balance de materiales o mi balance de masa. El flujo másico de 3 más el flujo másico de 7 tiene que ser igual al flujo másico de 8. ¿Sí? En base a estas dos ecuaciones, calculen H8. Calculen H8. Creo que tienen todo para hacerlo, ¿no? H8.
A ver, calculen H8. Ok, H8 igual a 570.3193. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Si te das cuenta, flujo másico de 3 lo teníamos desde el separador de fases. El flujo másico de 7 es lo que teníamos. Entonces ya tengo el flujo másico de 8 que tiene que ser igual al flujo másico de 1. El flujo másico de 3, cada flujo se multiplica por su respectiva entalpía, por decirlo así. El flujo másico de 3 por H3 más el flujo másico de 7 por H7, y eso tiene que dar como resultado en un proceso de mezcla. ¿Sale? Cada flujo por su respectivo nivel energético me va a dar el flujo entálpico a la salida del punto 8 para ya terminar todo mi ciclo. ¿Sale? Entonces, ya para terminar, lo que necesito que hagan en su libreta es una tablita como esa, o que les sugiero que hagan una tabla como la que voy a hacer aquí. Por ejemplo, así, en donde pongas, por ejemplo, el punto 1, el punto 2, el punto 3, hasta completar los 8 puntos. En el primer paso tú podrías poner, por ejemplo, temperatura, ¿sí? Y tener esta. Luego, en la segunda, tener como, por ejemplo, la presión. La presión. Y las variables que fuiste calculando. Por ejemplo, flujo másico. Flujo másico. Esa sería como mi primera tabla. Entalpía. Y en algunos puntos se puede calcular también volumen. Y en algunos otros, la entropía. Eso ya lo deben, en algunos no lo fuimos calculando, pero se pueden calcular con las tablas y las propiedades. Entonces yo les sugiero que para practicar completen esa tabla hasta el punto 8. ¿Alguna duda de esto? Si te das cuenta, con esto tenemos como una radiografía de la planta. Entonces, esta es una de las aplicaciones que puede tener termodinámica en ingeniería de procesos. Yo puedo, de acuerdo a las condiciones de operación, los diagramas termodinámicos y conocer las propiedades termofísicas del fluido que estoy utilizando, en este caso el agua, tener una radiografía de toda la planta y saber cuántos niveles de presión hay, cuántos niveles de temperatura, de flujo, de entalpía, de volumen, de entropía, etcétera. Entonces puedo tener como una aplicación. Otra tablita que puede ser muy útil es que lo tengas en términos de los equipos y de lo que vas a utilizar. Por ejemplo, en una puedes poner el trabajo generado en la turbina. En el otro, el trabajo generado en la bomba, consumido en la bomba. Otro, el calor que tienes por balance en el condensador. Y nada más. ¿Sí? Estos en los mismos términos. Si lo vas a poner en potencia, deberías ponerlo, por ejemplo, en kilowatts. Y ahí tendrías como un primer análisis acerca de tu planta. Yo les sugiero que para terminar todo el ejercicio llenen esas dos tablas
principalmente las que les puede costar un poquito más de trabajo la de abajo porque hay términos que no han calculado, como volumen y entropía para cada uno de los puntos. Pero el chiste es que con el manejo de propiedades de las tablas lo puedes llenar completamente hasta el punto 8. ¿Alguna duda? Por eso terminamos este ejercicio. Este es un ejemplo de lo que van a hacer en plantas térmicas. Esto es un ejemplo de lo que van a hacer en futuro en plantas térmicas. Ok. Si no hay ninguna duda, ya terminamos el ciclo. Terminen su tabla para que la tengan en su libreta y le seguimos mañana. Ya le seguimos a otro tema. Ya terminamos también esto. Recuerden que les puse a leer el texto relacionado a esta planta, que es una planta mexicana en el norte del país. Se supone que con lo que fuimos avanzando ahorita y con lo que hayan leído acerca del trabajo, se supone que haber leído en aquella forma les daba herramientas para saber lo que más o menos estaba aquí. Ojo con una cosa, puede ser que los resultados se parezcan a lo que tienen allá. Hay algunas tablas en donde te pone, por ejemplo, algunos puntos. Se deben parecer, no deben ser iguales porque si te das cuenta, el cálculo de propiedades termofísicas que utiliza el artículo es diferente al de nosotros. Nosotros estamos utilizando la tabla del Cengel o algunos están utilizando el RepRop, pero ellos utilizan Aspen o ANSYS, no recuerdo qué tipo de software usan, y también utilizan algunas ecuaciones de estado. Entonces puede ser que algunas cosas sean diferentes, pero más o menos debemos estar en las órdenes de magnitud que ellos manejan. ¿Sí? Hay otro ciclo más complejo que es el de doble etapa, pero yo suficiente con mostrarles y llegarles a mostrar porque es un ejemplo de lo que van a ver en plantas térmicas. ¿Sí? Ya el de doble etapa, N etapa, potencia, compresores, turbocompresores y demás lo irán viendo en la experiencia educativa. Pero si te das cuenta es la base termodinámica, o sea, tú vas a tener que utilizar temperatura, presión, flujo, ecuación de continuidad, tener nociones de cómo hacer el principio de continuidad, tus balances de energía, tus balances de trabajo, tus balances de potencia, los volúmenes, las entalpías, y si los tienes bien sólidos esas formaciones, podrás entrar a plantas térmicas, si no te va a costar más trabajo. Si no hay comentarios, si no hay dudas, terminen esto en su libreta, terminen el ejercicio y mañana continuamos. Ok, entonces, si no veo que hay dudas, nos vemos mañana. Adiós.